¿Cómo es posible que a día de hoy, 2026, en la era de la tecnología y la comunicación, donde todo el mundo tiene una cámara a su alcance, existan producciones de más de 200 millones que pasan totalmente desapercibidas? Este año se estrenan 3 películas que han conseguido exactamente eso. Tanto Christopher Nolan como Steven Spielberg y también Denis Villeneuve han conseguido uno de los mayores retos en esta era de la comunicación: estrenar su película sin una sola filtración y llegar sin spoilers al día del estreno. En este vídeo te voy a contar cuáles son las técnicas y las estrategias que utilizan estos directores para que su película llegue a las pantallas de la mejor forma posible. Quiero hablaros de este tema hoy porque me parece muy relevante que 3 de los grandes estrenos que se van a producir este año 2026 hayan permanecido en el absoluto secreto, más allá de lo que ellos han querido enseñarnos, por supuesto. Pero en la era en la que vivimos es muy raro encontrarse con una película que llegue a la publicación de su tráiler sin haber filtrado absolutamente ni una sola imagen. Y con semejantes producciones que mueven miles de personas por todo el mundo, os podéis preguntar: ¿y cómo lo consiguen? Hay algunas soluciones y técnicas que son más sencillas de lo que parece, pero muy efectivas. Primero podemos hablar de Christopher Nolan. Ya sabéis que este año estrena su versión de La Odisea, una de las historias más antiguas de las que se tienen constancia y que ha cimentado lo que se llama el camino del héroe, un arquetipo narrativo que se ha ido repitiendo hasta la saciedad durante toda la historia, no solo de la literatura, sino también del cine, por supuesto. Nolan es reconocido como uno de los directores que más aprecian la experiencia de ir al cine. Está obsesionado con crear la mejor experiencia para el espectador, y parte de ello es llegar a la butaca prácticamente sin haber visto nada de su película, ni siquiera imágenes del rodaje. Sé lo que me vais a decir. Hace un tiempo se vieron unas imágenes exclusivas que se publicaron en la revista Empire sobre ese mismo rodaje de la película, pero esto obviamente era un reportaje pactado con un periodista que tenía acceso a ese rodaje. Voy a contaros cuáles son algunas de las técnicas que utiliza Nolan para que sus películas lleguen a la pantalla bajo el más estricto silencio. La primera de ellas es la protección del guión, o blindar el guión. En esta era en la que la comunicación a distancia es diaria y al alcance de todo el mundo, transmitir una información tan delicada como el guión de la nueva película de Christopher Nolan es un tema peliagudo. ¿Qué es lo que hace nuestro querido Nolan? Pues no tiene una copia digital del guión. De hecho, solo existen copias impresas, además en papel rojo, lo que impide que se fotocopien, y todas aquellas personas que tienen acceso al guión tienen que hacerlo en un entorno controlado, ya sea en las oficinas de la productora o en la oficina del propio director en Londres, pero siempre de manera física y presencial. De esta manera, utilizando el método tradicional de lo analógico, se impide que el guión sea filtrado a través de cualquier dispositivo. Y si hablamos de dispositivos que tenemos todos en nuestra mano prácticamente durante todo el día, hay que hablar de una de las estrategias y técnicas más comunes en estos casos, que son los NDA. Estos contratos se hicieron famosos sobre todo cuando el universo Marvel empezó a implosionar y el tema de los spoilers se convirtió en un gran problema. Pero los NDA se han estado utilizando durante décadas. Simplemente se trata de un contrato que tú voluntariamente firmas y te comprometes a que no vas a desvelar absolutamente nada de lo que vas a ver o escuchar, en este caso, en el rodaje de la película. Hay algunos NDA que tienen unas cláusulas totalmente terroríficas y que si te las saltas seguramente acaban embargándote la casa, el coche y hasta la vida. Si estamos hablando de estas producciones por encima de los 200 millones, el riesgo es muy grande. Hay algunos NDA que se llaman NDA visuales y simplemente se trata de tapar la cámara de los teléfonos con una etiqueta, y si esa etiqueta se ve forzada o manipulada después del rodaje, probablemente te pongan la multa de tu vida. Después hablaremos de las estrategias de otros directores como Steven Spielberg, pero hay que mencionar otra de las habituales estrategias de Christopher Nolan y de muchos otros en este tipo de producciones, superproducciones, que quieren ser
herméticas hasta el extremo. Y es que estamos hablando de la contratación de servicios de empresas antidrones. Suena a película de espionaje, pero es verdad. Existen empresas que se dedican a esto precisamente. Crean un perímetro en la zona a tu elección y se dedican a vigilar que ningún dron pase por encima de esa zona con inhibidores de frecuencia, detectores. Si te atreves a poner un dron en esa zona, igual te quedas sin dron. Esto suele ser algo muy habitual en el caso de Christopher Nolan. Hay que tener en cuenta que su nueva cinta La Odisea se ha rodado en Islandia, en Marruecos y en Italia, zonas que son muy turísticas, y cualquier turista con un dron podría haberse acercado y grabar, igual un poquito sin querer, el rodaje de La Odisea. Pero gracias a estos servicios de antidrones está totalmente controlado. Otro elemento que hace muy fácil que no existan filtraciones en el cine de Christopher Nolan es básicamente su formato. Ya sabéis que Nolan está especializado en el cine IMAX, con cámaras IMAX que ruedan en 65 milímetros, por lo que estamos hablando que al final del día lo que tienes es un rollo de celuloide, algo que no se puede hackear ni a distancia. Estos rollos pasan directamente a unas cajas que por supuesto están protegidas y van directamente a los laboratorios. Por lo tanto, es imposible que alguien hackee y tenga acceso a lo que se ha rodado ese día o cualquier otro día. Qué curioso es que en esta era de la tecnología, lo que tenga más seguridad sea lo analógico. De esta forma, el director tiene control absoluto de lo que se ve y lo que no se ve de su película. Christopher Nolan está convencido de que si te deja ver cómo se hace la película, va a perder toda la gracia. Es como haber visto cómo el mago monta su truco antes de ir al espectáculo. ¿Qué gracia tiene eso? Ninguna. Otro de los directores que ha conseguido mantener su película en total secreto ha sido Steven Spielberg, porque nos enteramos hace muy poquito que ya tenía rodada su próxima película, El día de la revelación. Teníamos constancia de que ese era su próximo proyecto, pero, chico, ni idea de que ya estaba rodado. La sorpresa fue absoluta cuando apareció ese cartel en Nueva York y después la llegada de ese tráiler. Hay algo muy destacable en la promoción del Día de la Revelación, y es que Steven Spielberg no ha querido presentar la película en el Festival de Cannes, algo que suele ser habitual en términos de promoción para una cinta que se estrena en primavera-verano, pero ha decidido no hacerlo únicamente para evitar los spoilers. No quiere que nadie vea su película hasta prácticamente la llegada del estreno, así que yo como prensa, bueno, pues rezaré para poder verla por lo menos un día antes. En este caso, el Día de la Revelación se ha rodado en Nueva Jersey, en el estado de Nueva York, y Spielberg está bastante acostumbrado a rodar en entornos cerrados, en localizaciones que prácticamente son un estudio. Una de las técnicas que él utiliza, y que son de las más habituales, es el blackout. ¿Qué significa esto? Pues básicamente que no puedes entrar al estudio, no puedes entrar a la localización del rodaje con un teléfono o con cualquier dispositivo que grabe. Porque como te pillen con una cámara, primero te quedas sin trabajo y segundo te pueden meter una denuncia que ya te digo yo que no va a ser fácil pagarla. Hay otro elemento en estos rodajes que se protege hasta la muerte, y no me estoy refiriendo a lo que pasa en esa secuencia que se está rodando, o a los diálogos, o a quién aparece, quién es el actor. Hay algo que se protege mucho, que es el diseño de producción, porque estamos hablando de diseños que puede que en el momento del rodaje no estén todavía patentados. Esos derechos no hayan pasado todavía por la sección legal y los diseños de producción que se ven en la cinta se puedan reproducir fuera de ese rodaje, y bueno, eso es un problema legal también divertidísimo. Por lo tanto, el no tener dispositivos al alcance y controlar hasta la saciedad ese perímetro de seguridad es básicamente también por esos diseños que han creado todo el equipo de producción que todavía no se pueden ver. Y claro está, tratándose de una película sobre extraterrestres,
La imagen posible de ese futuro extraterrestre que veamos en la película de Spielberg, hay que protegerla, vamos, hasta con tu vida, porque eso es lo que te va a costar como se vea algo. Tendremos que esperar un poquito para desvelar cuál es ese elemento tan espectacular o que tantas ganas tiene Spielberg de ocultar hasta el último momento. Pero bueno, ya en su día el maestro Hitchcock le pidió al público que no desvelara el final de Psicosis. No sé si eso se va a cumplir con la película de Spielberg, porque hay gente por ahí muy ansiosa, pero ya os adelanto que Spielberg ha debido preparar algo tan especial como para no querer presentarlo en ningún sitio. Y por supuesto, otra de las producciones que ha conseguido mantenerse en secreto ha sido Dune Parte 3. El caso de la película de Villeneuve es especial. Primero porque ya existen libros que nos cuentan más o menos lo que va a ocurrir en la película. En ese sentido no tienen que esconder nada. Pero ya os he contado el tema del diseño de producción. En el caso de la saga de Dune, tiene unos diseños muy característicos y que el impacto para el público es mucho mayor si se reserva hasta el último momento. Pero lo más esencial en el silencio del rodaje de Dune Parte 3 es su localización, rodada en su mayor parte en el desierto de Jordania. Que un turista se acerque al rodaje para grabar algo, digamos que llama bastante la atención en mitad de la nada. Seguramente te vean llegar desde 10 kilómetros de distancia. Otra de las estrategias que quiero comentar con vosotros es muy curiosa, porque las productoras se buscan la vida para proteger al máximo sus producciones, no en todos los casos, pero en estos obviamente sí, y utilizan una técnica que podríamos llamar un poquito maquiavélica. Esta técnica se llama la trampa de canario y es muy sencillo en realidad. Lo que hacen es soltar una filtración falsa con la intención de saber exactamente de dónde ha salido la filtración. Puede que sea un poquito básico, pero ya os digo yo que es muy efectivo. Si a alguien se le ocurre irse de la lengua, ya saben perfectamente quién ha sido. No me gustaría estar en su lugar. Conclusión, si algún día te toca trabajar en alguna de estas megaproducciones, te sugiero que te limites a hacer tu trabajo y ser feliz. Nunca valdrá la pena filtrar absolutamente nada. Como conclusión, ¿por qué pensáis que las productoras protegen tanto estos proyectos en concreto? Precisamente, en esta era en la que la comunicación lo es todo, es instantánea, está por todas partes y una noticia puede volar por todo el mundo en segundos, lo que va a aportar valor monetario, por supuesto, a tu película, va a ser exactamente lo contrario, que el público llegue al cine habiendo visto lo mínimo y necesario. Uno de los momentos más críticos para una productora / distribuidora es el estreno del primer tráiler de dicha película, porque esos resultados le van a hablar de cuántas entradas puede hacer en preventa y si el público está de verdad interesado o no. Por eso, si en alguna de estas grandes producciones tiene la lamentable suerte de cruzarse con una filtración, el valor del producto puede caer en picado. Y aquí es donde os pregunto, ¿vosotros preferís ir a ver una película sin prácticamente saber nada de lo que sale y haber visto como mucho un tráiler? ¿O también os gustan ver esas fotografías ultra pixeladas de los rodajes robadas de no se sabe dónde? Me gustaría saber qué pensáis vosotros de este tema, de las filtraciones, de la cantidad de fotografías que aparecen ahora de los rodajes, fotografías malas, por supuesto. ¿Y de qué película de estas tres que os he hablado hoy tenéis más ganas de ver? Si has llegado al final del vídeo, por favor déjame en comentarios un emoji, el de los ojitos, para que vea que has estado ahí atento o atenta. Y como siempre, te voy a dejar por aquí algún vídeo que te interese y ya sabéis que nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine.